Vamos a comenzar. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien, gracias. Entonces comenzamos. Vamos a ver la patología quirúrgica de las glándulas salivales. Bueno, las glándulas salivales en general van a conformar un sistema encargado de adaptar el bolo alimenticio para la deglución. Por lo tanto, van a intervenir en la primera etapa de la digestión. Como podemos ver, el alimento ingresa a la cavidad oral, existe la masticación y a medida que se produce la masticación también hay una secreción de las glándulas salivales que permiten que estos alimentos se puedan humedecer y puedan ser adaptados y preparados para la posterior deglución. Por lo tanto, participan en la primera fase también de lo que es el proceso digestivo, además de la presencia de enzimas que ya van a empezar el proceso de la digestión. Las glándulas salivales se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo corresponde a las glándulas salivales mayores y tenemos otro grupo que son las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son en número de 3, son glándulas pares y tenemos la más grande que es la glándula parótida, que corresponde más o menos al 80% de la secreción de saliva y constituye fundamentalmente, tiene una secreción de tipo seroso. La glándula submaxilar es la segunda en cuanto a tamaño y tiene una secreción mixta. Y de la misma manera la glándula sublingual, que es la más pequeña de las tres y también tiene una secreción mixta. Vamos a ver un poquito más adelante aclarar de qué se trata. Las glándulas salivales menores están distribuidas en todo lo que es la cavidad oral. Tenemos, son células acinares simples que se encuentran a nivel del paladar, que se encuentran también a nivel de la mucosa de los labios, la mucosa yugal, es decir, la mucosa que recubre las mejillas, el suelo de la boca y también la lengua. Estas también tienen diferencias en cuanto a su secreción. Las que se encuentran a nivel del dorso de la lengua generalmente son glándulas serosas. Las que se encuentran a nivel de la base de la lengua, el paladar, las fosas amigdalinas son de secreción mucosa y las que se encuentran a nivel de la punta de la lengua y a nivel de los labios tienen una secreción mixta. Vamos a profundizar un poquito más adelante cuando veamos la histología de las glándulas salivales. Entonces, tenemos dos grupos de glándulas, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores que no debemos olvidar. En cuanto a la embriología, es decir, al desarrollo de las glándulas salivales. Entonces, vamos a ver que las glándulas salivales, como tenemos en este esquema, se van a originar del estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo es una invaginación, como podemos ver, que está por debajo del primer arco branquial. Es una invaginación que va a dar origen a todo lo que es las diferentes estructuras que se encuentran a nivel de la boca. Entonces, a nivel de este epitelio es donde se van a originar las glándulas salivales. Entonces, vamos a ver esta invaginación que es el estomodeo. Va a tener, en el caso de la glándula parótida, más o menos a la 7ª semana de desarrollo, se caracteriza por una, perdón, se caracteriza por un esbozo, es decir, un engrosamiento del estomodeo, del tejido que se encuentra a nivel de este epitelio y también un engrosamiento epitelial. Se va a desarrollar hacia arriba y hacia atrás en el espesor del mesénquima del primer arco branquial. Aquí tenemos el mesénquima del primer arco branquial. Y posteriormente va a avanzar o lateralmente entre el proceso maxilar y el proceso mandibular en este cartílago que es el cartílago de Meckel y posteriormente se va a dirigir hacia el primordio o hacia el esbozo de los músculos maceteros. Acá se va a ubicar a nivel de la celda
de la celda parotidia o el espacio parotidio más o menos a la 9ª semana. ¿Cómo se produce el crecimiento de esta glándula salival? Vamos a ver que tenemos acá la evaginación, es el primordio, y que posteriormente este esbozo principal va a ir dando lugar a cordones sólidos que penetran en el mesénquima. También se divide por dicotomía, se van dividiendo de dos en dos y van penetrando en el mesénquima que se encuentra circundante. Y va a terminar en unos bulbos constituyendo un arbolillo epitelial macizo. Este arbolillo epitelial macizo va a tener su crecimiento y ya en la fase embrionaria va a tener una íntima relación con esta estructura que es el nervio facial. Fíjense, este es el nervio facial, tenemos su rama temporal y su rama cervical, donde vamos a ver que estas estructuras glandulares se encuentran superficiales en relación a este ramo temporal del nervio facial, y las ramas temporocervical o las ramas cervicales se encuentran profundas en relación a la glándula, ¿no? Estas están superficiales y esta se encuentra profunda en relación a la glándula. Más adelante vamos a ver ya en la anatomía de la glándula ya madura cómo este nervio va a dividir a la glándula parótida en dos lóbulos, un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. En su crecimiento, la glándula siempre va a estar comunicada hacia la cavidad oral, ¿no? Hacia la mucosa de la cavidad oral. Esta comunicación no se pierde en ningún momento. Entonces, una vez que estos segmentos terminales ya se han formado, existen células que van diferenciándose y formando lo que son las unidades de secreción. Podemos observar a este nivel. Las células que se encuentran más próximas hacia la luz se van a convertir en células secretoras, y las células que se encuentran más hacia la periferia se van a diferenciar en células mioepiteliales. Vamos a ver un poquito más adelante que son células sumamente importantes que participan en la secreción o que participan fundamentalmente en la secreción del producto de estas células. En cuanto al desarrollo de la glándula submaxilar y sublingual, se van a desarrollar en el piso de la boca, ambas muy cerca. La glándula maxilar es visible en embriones que tienen aproximadamente 13 milímetros como una invaginación sólida a nivel del suelo de la boca, y el crecimiento se produce rápidamente y mantiene una comunicación que al principio es más lateral, pero después se va haciendo un poco más medial, ¿no? Y vamos a ver más adelante, gracias a esta disposición, cómo se ve el conducto excretor de esta glándula. En cuanto a la glándula sublingual, aparece más tardíamente, cuando el embrión tiene aproximadamente unos 20 milímetros y se presenta en el surco alveolo gingivo labial, y vamos a ver que está muy adyacente a la glándula submaxilar, y el conducto mayor puede permanecer unido a la glándula, pero también va a haber otros conductos que se van a originar de nidos de tejido glandular, es decir, que esta glándula va a tener diferentes conductos. Vamos a hablar primero de la glándula parótida. Hemos dicho que es la glándula más voluminosa, tiene la forma romboidea, se encuentra dentro de sus límites por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, se encuentra por debajo del conducto auditivo externo y por delante de la apófisis mastoides del hueso temporal, ¿sí? En una celda denominada la celda parotidia. Esta celda parotidia, como podemos ver en este corte, tiene una forma prismático triangular y tiene diferentes caras, tiene 4 caras y tiene 3 bordes, ¿no? Lo que cabe resaltar en la celda parotidia es que la glándula parótida tiene una relación muy íntima con el espacio laterofaríngeo.
Y que es importante conocer esto porque muchas lesiones que afectan el lóbulo profundo de la glándula parótida pueden producir tumoraciones, abombamientos en la parte lateral de la faringe. En cuanto a su conducto excretor principal, este se denomina conducto de Steno. Podemos verlo acá, que emerge por el borde anterior de la glándula y se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la parte medial. Penetra en los músculos faciales y desemboca mediante una carúncula más o menos en la cara interna de la mejilla, más o menos a nivel del segundo premolar superior. El nervio facial, o también llamado séptimo par craneal, atraviesa la glándula, como habíamos visto a un principio, a través desde el agujero estilomastoideo y se divide en dos ramas. Hemos visto la rama temporal y las ramas cervicales. Va a dividir la glándula, como vemos en este esquema, en dos lóbulos, un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. Es muy importante conocer esta relación, especialmente para los procedimientos quirúrgicos, ya que una exéresis de este lóbulo superficial debe tomar todos los cuidados para evitar una lesión del nervio facial y secuelas definitivas posteriores. La glándula submaxilar es, como hemos dicho, la segunda glándula en cuanto a tamaño, mide unos 10 a 15 gramos y tiene una forma triangular. Se encuentra en la fosa submaxilar. Esta fosa submaxilar está limitada o se encuentra por debajo de la rama horizontal de la mandíbula y por encima de ambos vientres del músculo digástrico. Si nosotros recordamos la clase anterior, vamos a ver que topográficamente esta zona se denomina triángulo digástrico del cuello. Entonces, a nivel de este triángulo, como habíamos visto anteriormente, se encuentra o se ubica la glándula submaxilar. La glándula submaxilar también, igual que la glándula parótida, está dividida en dos lóbulos. Un lóbulo profundo, que estaría superior, de la parte superior de la glándula, y un lóbulo superficial. Esta división se va a producir debido a que existe una proyección del músculo miloioideo que va a dividir justamente la glándula en estos dos lóbulos, que están unidos en la parte posterior, ¿no? Entonces tenemos el lóbulo superficial y el lóbulo profundo que se proyecta y se encuentra descansando por encima del músculo miloioideo. Entonces, su conducto excretor es el conducto de Wharton, que discurre por encima de los músculos del piso de la boca y desemboca a ambos lados del frenillo lingual, también con dos carúnculas, que llamamos carúnculas linguales. Tiene, como podemos ver acá, una disposición ascendente y por este tipo de disposición y también un poco tortuosa es que en este conducto se presenta con mayor frecuencia las litiasis salivales, ¿no? Podemos ver acá, tiene una dirección ascendente y medial y es tortuosa. También la glándula submaxilar tiene relaciones importantes en cuanto a las ramas del nervio facial, especialmente con esta rama que es la rama marginal mandibular del nervio facial. También se encuentra en íntima relación con la arteria facial y la vena facial. Esto es importante cuando se realice la disección, cuando se hace una exéresis de la glándula submaxilar, y también en la parte profunda tiene una relación con tanto el nervio lingual como el nervio hipogloso, que son igual sumamente importantes en el momento de la exéresis de la glándula submaxilar. La glándula sublingual es la más pequeña de las tres. Se encuentra inmediatamente, como podemos observar acá, debajo del piso de la boca, en el surco alveolo lingual. Tenemos el alveolo, la lengua, y aquí podemos observar las glándulas salivales linguales. Y se caracteriza porque tiene diferentes conductos
que van a desembocar directamente en este surco a través de la mucosa. En cuanto a la histología de las glándulas salivales, vamos a ver que las glándulas salivales están compuestos por dos unidades, ¿no? Lo que son las unidades secretoras y el sistema de evacuación, es decir, los conductos que van a llevar la saliva hasta la cavidad oral. Estas unidades secretoras se dividen en tres tipos. Tenemos las unidades acinares de secreción, que tienen secreción fundamentalmente serosa, las unidades tubulares de secreción mucosa y las unidades mixtas, que es una mezcla de ambas. Vamos a observar acá los diferentes tipos de unidades acinares. Podemos ver acá que es las unidades acinares serosas, que se caracterizan por células que son cónicas, podemos observar acá que son en forma de cono, forman acinos serosos, ¿ya? Se tiñen muy intensamente con hematoxilina eosina y tienen un citoplasma que es basófilo y tienen un núcleo basal que es esférico. ¿Ya? Y a nivel de la parte más apical de las células tienen gránulos acidófilos de secreción que también se llama, o también se dice decimógeno, ¿no? Tienen unos gránulos acidófilos en esta parte, ¿no? Y que van a secretar a la parte central donde se encuentra el conducto hacia la luz de la glándula, ¿no? Que se va a unir posteriormente con los conductos. Las unidades tubulares se caracterizan por ser de un aspecto más rectangular. Tienen células también que son rectangulares. Estas no se tiñen muy intensamente con hematoxilina y eosina. Tienen un núcleo aplanado que se encuentra desplazado hacia la parte basal o comprimido hacia la porción basal celular, y sus gránulos de secreción son ricos en contenido de mucopolisacáridos. Y necesitan obviamente tinciones especiales como el PAS, por ejemplo, para poder identificarlos. Y los acinos mixtos que tienen tanto componente seroso como un componente mucoso. Ahora, las células miopiteliales son variantes de la célula muscular lisa cuyo papel se relaciona con la expulsión de la secreción. Están situados entre la membrana basal y las células acinares, ¿no? Se encuentran envolviendo los diferentes tipos de acinos y son muy importantes también desde el punto de vista funcional y patológico, ya que pueden ser asientos, como vamos a ver más adelante, de diferentes tipos de tumores. Entonces, ¿qué contiene esta secreción? Los acinos serosos tienen dentro de su secreción diferentes enzimas como ser la amilasa, la muramidasa, la lactoferrina, dentro de los más importantes, y la secreción mucosa tienen gránulos de mucinógeno que van a terminar en producirse la mucina, y los mixtos que tienen ambos tipos de secreciones. En cuanto a la fisiología, la saliva es el producto de la secreción de las glándulas salivales. Es un jugo digestivo que durante la masticación se mezcla con los alimentos para poder formar el bolo alimenticio, como mencionamos al principio. Igualmente sirve como medio de cultivo para los microorganismos bucales, baña la mucosa bucal, los dientes, las encías y ejerce cierta influencia sobre la salud y el metabolismo de los tejidos. Comer, hablar y deglutir están perturbados sin la acción lubricante de la saliva. Entonces, ¿cuáles son las acciones principales de la saliva? Una de ellas es la acción tampón, que se refiere cuando la saliva va a neutralizar tanto alimentos que pueden ser ácidos o álcalis. También tiene una acción sobre el gusto, ya que las sustancias sápidas que tienen sabor solo pueden excitar receptores gustativos si están en solución. La acción también atemperadora, que va a atenuar las temperaturas, ya sean frías o calientes, de los alimentos ingeridos, y la función excretora, ya que se ha visto que a través de la saliva pueden también excretarse diferentes sustancias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio de las glándulas salivales en general? Entonces, tenemos que empezar siempre con lo que es la anamnesis, el interrogatorio. Y un aspecto muy importante del estudio de las glándulas salivales es determinar si la lesión
es decir, el tiempo de evolución de la lesión. Si tenemos una lesión que tiene una evolución corta, es decir, es reciente, si va acompañada de dolor, rubor, calor local, fiebre, debemos sospechar de un proceso inflamatorio, es decir, una cialoadenitis. Esta ya sea secundaria a un proceso infeccioso o también puede deberse a un proceso obstructivo que posteriormente va a derivar en un proceso infeccioso. Si nosotros tenemos una lesión que es de meses o años y que generalmente es asintomático, vamos a pensar en una neoplasia. Esta neoplasia que puede ser tanto benigna como maligna, que la vamos a ver a continuación. En el examen físico es importante la inspección facial detallada y fundamentalmente debemos ver si existe asimetría facial. En este caso, por ejemplo, vemos una tumoración que se encuentra por debajo del lóbulo de la oreja, por debajo y por delante, y que está produciendo una elevación. Este tipo de lesiones son típicas cuando existe una afectación o la tumoración se encuentra a nivel del lóbulo superficial de la glándula parótida. Eh, Cuando tengamos una lesión que se encuentra a nivel de la glándula submaxilar, vamos a ver que esta tumoración se encuentra por debajo del borde inferior de la rama mandibular o un poco hacia el tercio medio, ubicado en el triángulo bigástrico, ¿no? Como habíamos visto al inicio. También el examen físico no solamente debe hacerse de la región facial o del cuello, sino también de la cavidad oral. Sabemos que las glándulas salivales se encuentran distribuidas en todo lo que es la cavidad oral, entonces también debemos examinar, debemos ver el grado de higiene de la persona, ya que puede ser una causa para un proceso infeccioso, el estado de la dentadura, al igual que algún procedimiento odontológico reciente, las fosas amigdalinas. Habíamos visto que se encuentran en íntima relación con el lóbulo profundo de la glándula parótida y muchas lesiones pueden abombar esta zona y la región cervical en busca de alguna alteración o también la presencia de adenomegalias. En cuanto a los métodos de imagen, uno de los métodos más sencillos que se pueden utilizar es la radiografía simple odontológica, ¿no? Donde fundamentalmente vamos a poder ver si tenemos una cialolitiasis radiopaca. Tal vez acá podemos ver la presencia de un lito. Podemos ver calcificaciones distróficas y lesiones que se asienten en la mandíbula o en los dientes. Sin embargo, es un estudio que si bien es bastante útil, ha sido un poquito desplazado por la ecografía. La ecografía es un método de imagen que es sencillo, es barato y nos permite observar las glándulas salivales. En este caso tenemos acá la lengua, el diente anterior del músculo digástrico y en esta parte, al lado del músculo genioideo, podemos ver las glándulas sublinguales. Vamos a ver que la ecogenicidad en relación a la musculatura es mayor. Y además permite diferenciar lesiones sólidas de las quísticas, detectar calcificaciones y también nos permite estudiar diferentes adenopatías. Acá podemos ver la glándula submaxilar. Si pueden ver acá, este es el músculo miloioideo. Habíamos dicho, este músculo va a dividir la glándula submaxilar en dos lóbulos, el lóbulo profundo y el lóbulo superficial. Acá tenemos el conducto de Wharton. Y nuevamente, si se fijan acá el músculo que se encuentra alrededor, la glándula tiene mayor ecogenicidad. Y por último tenemos la glándula parótida en su lóbulo superficial, su lóbulo profundo acá, en relación con la vena temporomandibular o retromandibular y la arteria carótida. También la ecografía nos permite hacer o valorar la vascularización ya tanto de las lesiones con la técnica de Doppler color. Podemos ver acá la vena retromandibular y la arteria carótida también. Y por último, es un estudio muy útil que nos permite, o sea, que nos sirve de guía para poder hacer una punción aspiración con aguja fina.
La técnica de la biopsia o por aguja fina consiste en introducir una aguja en la lesión. Vamos aspirando y lo hacemos varias veces para poder que se depositen acá los fragmentos, las células. Una vez que ya terminamos, soltamos el émbolo y una vez que retiramos la aguja, recién separamos la aguja de la jeringa. Una vez que hemos separado, aspiramos nuevamente aire, colocamos nuevamente la aguja y podemos empujar el émbolo y vamos a obligar a salir a la muestra de la aguja sobre los portaobjetos. Acá podemos ver este procedimiento ecoguiado. Tenemos aquí el ecógrafo que está viendo esta lesión y aquí tenemos la aguja y nos permite que nosotros podamos ver exactamente el sitio de donde está siendo retirada la muestra, ¿no? Entonces estamos seguros que tenemos una muestra suficiente para poder hacer un diagnóstico. La cialografía es otro estudio también útil. Sin embargo, es un procedimiento invasivo. Consiste en introducir un catéter a través del conducto excretor, en este caso el conducto de Wharton, y instilar un contraste radiopaco que se introduce retrógradamente dentro del conducto, ya sea del conducto de Wharton o de Sten. Podemos observar acá la anatomía tanto del conducto de Wharton, incluso conductos mucho más pequeños dentro de la glándula, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto al principio, el trayecto del conducto de Wharton, que es bastante largo y bastante tortuoso. Y justamente lo que les decía, acá tenemos una presencia de un lito dentro del conducto de Wharton. También nos permite ver si cuando existe especialmente una lesión traumática, ver si ha habido un daño ductal, si es que existen fístulas, estenosis, divertículos o quistes comunicantes. También nos permite ver este estudio. Y para finalizar, tenemos la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, que en caso de presentar cualquier lesión a nivel de las glándulas salivales nos va a permitir ver tanto la localización, si es una lesión única, múltiple, si es unilateral o bilateral, ver especialmente los contornos y la extensión de este tipo de lesiones. Muy bien, con eso hemos concluido el día de hoy. Mañana vamos a continuar ya con la patología de las glándulas salivales, y vamos a dividirlas en enfermedades neoplásicas que veríamos el día de mañana, y el día viernes veríamos lo que son las enfermedades neoplásicas benignas y malignas. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no existen más preguntas, me despido. Los veo el día de mañana. Hasta mañana, Hasta doctora. luego. Doctora, gracias. A ustedes. Hasta luego.